Pues básicamente, como pueden ver ahí, Iberoamérica, que tradicionalmente ha sido zona de nuestro interés, ahora cada vez es mayor nuestro despliegue en África, y por supuesto la zona de Asia, que estamos también hemos llegado bastante lejos. Sí quería detenerme un poquito en el tema de cuestiones multilaterales, las misiones de paz. Inicialmente hemos empezado con misiones de paz, ahora a nosotros nos gusta llamarle más misiones internacionales. ¿Por qué? Porque ya no simplemente nos requieren para zonas de conflicto específico en el que necesitan policía o necesitan formar a su policía. Ahora cada vez más se nos requiere como especialistas en materias. Con lo cual esas misiones de paz, que muchas veces las cubren los militares y a veces las cubrimos militares nosotros, pues la Unión Europea, OSCE o Naciones Unidas, ahora mismo la evolución es a que nos pidan más expertos cada día. Yo aquí quería poner un poco de manifiesto lo que se hace desde ACI. Contamos con una base de datos. Los funcionarios de Policía Nacional pueden optar voluntariamente a participar en misiones de paz y tenemos pues, una aplicación que les permite inscribirse, y una vez que en su plantilla tienen conocimiento de esto, pues buscamos los perfiles más adecuados para las misiones que se nos van planteando. Pues si ese no esté en Ucrania, a lo mejor buscamos un perfil de persona que haya tenido cierta experiencia o que hable el idioma de la zona, que también a veces es complicado, pero afortunadamente la formación del cuerpo cada vez va siendo mayor y las personas con las que contamos ya van teniendo muchos conocimientos en idiomas y algunos son del este. Ya tenemos personas que proceden del este porque las familias son del este y ya podemos contar con ellos. Entonces, bueno, ese reclutamiento se hace desde ACI, se buscan los candidatos adecuados y se los presenta a la organización para que opten a determinados puestos. Por supuesto, se les da determinada formación. Sí que tenemos un curso predespliegue de Naciones Unidas que afortunadamente nos validó la propia Naciones Unidas, que ahora mismo para nosotros es muy interesante porque tenemos una versión anglófona y una versión francófona. Entonces, como estamos autorizados por Naciones Unidas para emitir este curso, dependiendo un poco de nuestros intereses, podemos hacer un curso para francófonos y otro para anglófonos de áreas que puedan ser de nuestro interés. Ahora mismo, obviamente, África es muy prioritaria para nosotros, tanto por materias de inmigración ilegal como de cuestiones vinculadas al terrorismo, y el poder dar esa formación a determinados países, a personas que quieran hacer ese curso de Naciones Unidas dentro de África, a nosotros nos coloca en una posición muy interesante para poder negociar otro tipo de cosas. Entonces, bueno, esa formación se organiza, por supuesto, con nuestra división de formación y profesionamiento, pero desde ACI se gestionó todo eso para que nosotros pudiéramos dar esos cursos, tanto los francófonos como los anglófonos. Por supuesto, la selección, el despliegue, aunque estén puestos a disposición de la organización, nosotros sí que ejercemos cierto control sobre las personas que tenemos fuera, más que nada a título informativo, tanto por su seguridad como porque una vez que está uno en un organismo internacional, como puede ser Naciones Unidas, obtiene muchísima información, obtiene cuestiones que nos puedan resultar de interés. Entonces, sí que intentamos aprovechar esa posición privilegiada de estas personas para al menos obtener información que pueda ser de interés para los intereses españoles. El apoyo y el repliegue, todo esto se realiza desde ACI. Bueno, esto es un poco cuál es el proceso para optar a este tipo de puestos. Se solicitan candidatos, nosotros mandamos esos candidatos, son preseleccionados o no, y finalmente pasan una entrevista. Esto cada vez es más complicado. Yo llevo más de 4 años y medio aquí, primero en ACI y ahora en la Secretaría General, y lo que inicialmente era mucho más sencillo, que era obtener puestos en organizaciones internacionales, ahora ya no es tan fácil, ya no solo es el idioma, es necesario conocer el puesto, a qué se dedica el puesto, a qué se dedica la organización. Entonces, cuando mandamos a alguien, obviamente hay que informarle de todas estas circunstancias, porque si no, no va a obtener la plaza. Y lógicamente eso hay que trabajarlo previamente. Si tenemos interés en mandar a alguien a un puesto, hay que tener una información adecuada y precisa sobre a lo que se va a dedicar, cuáles son sus expectativas, cuál va a ser su rango y, por supuesto, a qué se dedica la organización, porque si no, obviamente no pasará ese proceso. OSCE y Naciones Unidas son cada vez más exigentes a la hora de sus candidatos. Aquí tenemos perfiles de personas que han ido a muchas misiones que les resulta fácil pasar este proceso, pero alguien que vaya por primera vez debe ir lo suficientemente bien asesorado para poder conseguir ese puesto. Y bueno, aquí es un poco el ejemplo de cómo hemos ido evolucionando. Aquí, básicamente, cuando se nos reclamaba o se nos reclamó para esta misión de Naciones Unidas en el Congo,
un poco esa supervisión de si había o no había violaciones de derechos humanos, pero sin capacidad coercitiva ninguna, sin capacidad formativa del entorno. Este creo que es Kosovo. Pues no ha salido. Perdón. Bueno, el segundo es Kosovo. Ahí ya sí que nuestros policías fueron armados, estuvieron trabajando con la población local como policías e intentaron formar a las policías que estaban allí. ¿Y ahora qué ocurre? Pues ahora lo que se nos pide es esto, esta especialización en delitos graves. Por ejemplo, hemos estado en Costa de Marfil formando en materia de orden público a la policía. Bueno, pues esta evolución del modelo de una supervisión inicial allá una especialización en materias concretas es lo que estamos viendo en materia de misiones internacionales o misiones de paz. Y esto es lo que se nos exige ahora mismo, el monitoring, mentoring y advising, que esto para los militares, si alguno procede de ahí, pues lo tendrá muy visto. No solo se trata de comprobar el estado de situación en el que están, sino el poder aconsejar o de alguna manera guiar a estas personas para que puedan obtener determinados conocimientos sobre determinados procedimientos que les puedan ayudar en su desarrollo posterior. Esto es ahora mismo lo que se nos pide. Y bueno, pues esto es un poco lo que queremos nosotros plasmar cuando andamos aquí en fuera. El papel un poco del funcionario que sale a una misión internacional es este, el poder ver todo este engranaje con todas estas cuestiones relacionadas con la formación, con las ONGs, con esa planificación que necesitan para cambiar y ser parte de este engranaje. Bueno, no voy a hablar de Interpol, se lo voy a dejar aquí a mi compañero, un poco simplemente hablar de que es la oficina más antigua. Voy a hablar un poquito de Europol, que es la Agencia Europea de Policía. Bueno, pues también Europol ha evolucionado bastante. Obviamente los Estados miembros, cuando decidieron montar una oficina europea de policía, no le dieron esos poderes operativos, porque obviamente los Estados miembros cada uno reclamaba su soberanía, el poder desarrollar sobre el terreno cuestiones de su interés. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues derivó por el área de inteligencia, productos analíticos, el poder ser una base de datos donde yo pueda compartir información que me resulte útil. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo? Pues que cada vez Europol reclama más esa función operativa, esa visibilidad dentro de los operativos de los Estados miembros, aunque sigue teniendo obviamente su soberanía, donde nosotros decidimos cuáles son nuestras prioridades, pero sí que los productos que está ofreciendo Europol implican una mayor colaboración o están mucho más insertos en las estructuras operativas de lo que lo estaban antes, pero también con la estructura de LEAS, de la estructura exterior de Europa. Todas estas colaboraciones fuera del territorio, misiones, estructuras en Mali, por ejemplo, misiones de la Unión Europea, ya se reclama desde Europol que todo lo que se pueda gestionar, todo lo que se pueda obtener de esas misiones resulta de interés y resulta de interés para ser tratado adecuadamente en las bases de Europol. Aquí simplemente vamos a mencionar los dos productos estrella, que son tanto el informe, el SOCTA, el informe de amenaza de la delincuencia grave, y el informe sobre situación y tendencias de terrorismo de la Unión Europea. Bueno, aquí, por mencionar un poquito del Policy Cycle, esto es la política de la Unión Europea en materia de delincuencia organizada. Esta ha sido su evolución, no se ve muy bien, he traído otras diapositivas que yo creo que son un poquito más claras. El Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior, el comité donde se debaten los temas operativos que afectan a toda la Unión Europea, los altos funcionarios de ministerios como Comisión, Europol, Eurojust y Frontex, esta coordinación que se hace a la hora de aplicar la estrategia de seguridad interior de la Unión Europea, que no difiere tanto de la estrategia de la seguridad exterior que tienen los militares o el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. Cómo se gestiona a través del ciclo político. Bueno, pues el ciclo político consiste en estos tres pasos. Primero se elaboran una serie de planes multianuales con unas prioridades que se han establecido en el SOCTA, en ese informe que yo mencionaba antes. Esos planes multianuales se desmenuzan en estos proyectos EMPAC, que finalmente se concretan en estos planes operativos anuales, donde
pasamos a hacer acciones concretas contra determinados delitos. Vamos a ver un poco ahora. Esto es lo mismo para que veamos un poco el ciclo. Los planes multianuales, cómo se diseñan estos proyectos EMPAC que a través del grupo que lleva las materias operativas y las coordina Europol. Y finalmente los OAPs, que son los planes operativos anuales, donde ya se concretan las acciones que se deben realizar en determinadas materias. Todo ha comenzado en el SOCTA y se retroalimenta de la misma manera. Bueno, estos son los proyectos EMPAC para que se hagan una idea un poco de cuáles han sido las prioridades de la Unión Europea. Pues obviamente temas de calado, tanto la inmigración ilegal como el tráfico de drogas, las armas de fuego, ciberdelincuencia, delitos contra la propiedad. No he comentado un poco cómo se realiza el SOCTA. El SOCTA se realiza con aportaciones de los Estados miembros, que en el caso de nuestro país lo hace CIPCO, lo hace el Centro contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo. Pero Europol también cuenta con sus propias fuentes y sus propios analistas. Entonces, bueno, se elabora este informe que es el que sirve de base para que los ministros tomen una decisión, pero en cualquier caso, si políticamente se decide que hay una prioridad adicional que no se ha reflejado en el SOCTA, obviamente también se entiende como una prioridad política y también se desarrolla un EMPAC y una OPE. Por ejemplo, el tema de armas de fuego. Armas de fuego, con la información obrante en los archivos o con las aprobaciones de Estados miembros, el SOCTA no lo considera una prioridad política. Obviamente aquí España sí que ha pujado mucho porque eso sí lo sea, porque armas de fuego se considera una prioridad política que lleve el mismo tratamiento que el resto de las prioridades. Esto está como está organizado un poco la Unidad Nacional de Europol, un poco insistir en la idea de Oficina Central Nacional, al igual que Interpol. En Europol hay personal de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y personal de Guardia Civil que colabora que se encarga de los temas vinculados con sus respectivas organizaciones y trabaja desde la Unidad Nacional como cualquier otro servicio de la Policía Nacional. Así es como están organizados, por un lado tratamiento de información, por otro esa coordinación operativa y la gestión documental. Bueno, dentro de los planes operativos sí que me ha parecido interesante ver un poco estas acciones que se hacen puntualmente, pues 2 o 3 días dedicados a controlar en Algeciras migración ilegal, o 3 o 4 días que se dedican los Estados miembros que estén participando de ese EMPAC a controlar temas de tráfico de drogas o controlar contenedores. Todas estas cuestiones se llevan a cabo en esos Joint Action Days y en 2017 se hicieron un total de 14. Estas son las acciones operativas con las prioridades EMPAC, un poco para ver el volumen de trabajo que ello genera. Tenemos al margen el tema de ciberdelincuencia porque tiene tres patas. Digamos que dentro de ciberdelincuencia, por un lado, están los ciberataques, los fraudes en medios de pago y el tema de pornografía infantil, que es ese 11%. El resto son drogas sintéticas, tráfico de seres humanos, tráfico de cocaína y heroína. En el ciclo político anterior sí que teníamos una prioridad que era el tráfico de drogas, que básicamente determinó que no es lo mismo trabajar hachís que trabajar las investigaciones de drogas sintéticas. En este caso ha ocurrido lo mismo. Se vuelve a destacar que el tráfico de drogas es una prioridad para la Unión Europea y se establecen diferentes metodologías de trabajo para los diferentes tipos de droga. Un poco sobre SIRENE. SIRENE es la oficina que controla la aplicación del acuerdo Schengen, el CAS. Bueno, un poco aquí de historia, esto es desde 1990, esa supresión de los controles fronterizos ha llevado a que tengamos nuestros mecanismos de coordinación con otros Estados miembros, como son las persecuciones en caliente o todas estas cuestiones que se plantean en el convenio de aplicación del acuerdo Schengen, que se gestionan a través de SIRENE, que también es una oficina central nacional. Este es el espacio Schengen. Obviamente también están las 24 horas, el punto único. Sí que quería aquí facilitar algunos datos. Desde 2015 hemos notado ese incremento en el número de mensajes tramitados a través de la oficina SIRENE. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues primero se nos han incorporado recientemente algunos Estados miembros al uso del convenio de aplicación del acuerdo Schengen y esto, como vemos, va en progresión ascendente.
¿Qué ocurre con las vigilancias y persecuciones transfronterizas? Bueno, pues aquí lo que está claro es que somos un país muy demandado. Sí, tenemos una población extranjera muy numerosa en nuestro país y esto al final ocasiona que básicamente nosotros pidamos algunas, pero sobre todo se nos demande a nosotros como España. Sí que en 2016 tuvimos ahí, decreció mínimamente, pero ya vemos que en 2017 ha aumentado a 91. Entonces, bueno, eso tradicionalmente ha sido así, tanto comisiones rogatorias como peticiones del extranjero a España, básicamente somos más receptores que emisores de este tipo de orden. Los detenidos por orden europea de detención y entrega, bueno, aquí sí que las cifras son similares. Han aumentado un poquito las españolas este año, lo cual significa que sí que utilizamos la figura y que nos resulta útil cada vez más. El número de órdenes emitidas, las emitidas por España y las emitidas por otros Estados miembros. Y yo voy a concluir aquí mi intervención. Si alguien tiene alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Pero yo sí invito y animo, aquí hay muchos que están dentro de algunos núcleos de los que hablaron. Y yo rogaría a algunos y así también a algunas que no se queden con la ganas de preguntar, que pregunten, por favor, preguntar. La jefe nada va a agradecer las preguntas. Yo creo que la jefa lo ha explicado perfectamente. A pesar de que hay varias unidades, más o menos han dado cifras pues, actuales. Y no sé si mi compañera tiene alguna pregunta, pero yo creo que está bastante claro para todos, incluso la gente que no ha tenido contacto directo con la emisión. A mí me gustaría, muchas gracias Alicia, gracias por tu presentación. Todos los años siempre nos traes nuevas perspectivas. La verdad es que el nuevo diseño que habéis hecho me parece bastante mejorcito. Yo recuerdo en una de tus primeras conferencias que ya hablabas de que el futuro diseño pasaría por aquí, por lo cual os felicito porque bueno, habéis conseguido ese desarrollo. Me parece importante. Estamos asistiendo últimamente como por parte vuestra y por parte también de la Guardia Civil, como a bastantes alijos que estáis capturando. Yo creo que no recuerdo yo tantos años alijos tan importantes que estáis en este momento capturando. ¿Por algún motivo especial? ¿Porque habéis focalizado ese tema? ¿Porque la información está funcionando desde Colombia, en fin, de todos estos países? No quiero estigmatizar a Colombia, por Dios, por nada del mundo, pero sí veo que casi todas las semanas están saliendo de toneladas, etcétera, y bueno, pues me llama muchísimo la atención. Sí, la verdad es que hemos tenido épocas en que los alijos no eran tan grandes, el conseguir un contenedor con unas cantidades tan enormes, pues no era tan común, pero es que ahí depende de muchas cosas. Ya hace unos años sí que detectamos la vía africana, que se estaba derivando un poco por estos países y cuyo nivel de corrupción era tan alto que es complicado controlarlos. Sí que detectamos ese desvío de la ruta por ahí. También depende un poco de la situación en el país, la situación de Venezuela y ahora su inestabilidad, la situación de la guerrilla y las FARC en Colombia, o sea, son muchos elementos los que debemos tener en cuenta. Y sí, efectivamente, la droga sigue siendo un negocio, la droga sigue generando muchísimos beneficios, la droga sigue siendo un problema para Europa y para Estados Unidos, o sea, es un problema que no vamos a solventar de un día para otro, pero sí está muy mediatizado por esas circunstancias, porque les funcione bien la vía africana o no les funcione, por la situación en Colombia, la situación en Venezuela, hay ahora mismo una serie de factores ahí en esa zona que pueden estar influyendo. Y luego, por supuesto, la colaboración que tengamos, obviamente, cuanto mejor sea la colaboración, pues lógicamente vamos a obtener mejores resultados. Pero bueno, sí, en todo caso, tenemos que congratularnos de que se incauta la droga y no llega al mercado. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, era hacer un comentario y una pregunta. Comentario en la parte que me afecta, como director de los cursos de operaciones de paz que damos aquí en la Escuela de Guerra. Siempre hemos tenido, hasta la fecha, algún representante del Cuerpo Nacional de Policía.
Entonces mi pregunta va al empleo de este personal en misiones. No sé, supongo que no tendrán los datos de los que han realizado los cursos, se han desplegado, pero de alguna manera este personal se tiene en consideración, se le da importancia a que haya realizado los cursos que desarrollamos aquí. De hecho, yo he venido alguna vez también a dar alguna charla aquí, pero sí, por supuesto, aparte de esa serie de datos que yo he comentado que pueden optar, normalmente buscamos perfiles de personas que podamos montar fuera, y son esas personas las que hacen el curso los que creemos que van a tener cierto compromiso y van a poder ser desplegados en este tipo de dispositivos. Y la verdad es que la respuesta es muy buena, cada vez tenemos más gente interesada por ese mundillo, que también es muy particular. Sí, no, de hecho la impresión, porque con todos los alumnos que han venido, pues siempre comentan lo mismo, dice, he tenido que pelearme para poder venir, porque se ve que dentro del cuerpo cada vez hay más personal que quiere participar. Sí, es cierto. Ahora mismo para nosotros es clave los idiomas, tenemos muchos funcionarios que hablan inglés, ya casi todos hablan inglés, y ahora el problema es con francés, encontrar gente para esas misiones en África que precisan del idioma francés. Entonces, normalmente sí que tenemos en cuenta sus conocimientos en idiomas y su disponibilidad para poder desplegarlos en alguna misión. Y sí, efectivamente intentamos elegirlo lo mejor posible para no gastar ahí a alguien que lo quiera tener simplemente en su currículum. Sí, es importante buscar perfiles adecuados. Listo. Y ahora, esto era un poco el comentario, la pregunta. Siempre que se habla de Cuerpo Nacional de Policía, nos viene a la mente que tenemos otra pata, que es la Guardia Civil dentro del Ministerio de Interior. Entonces, la Guardia Civil también tiene su actividad internacional. ¿Cómo está coordinado? ¿Se coordina a nivel ministerial? ¿Hay una buena coordinación? ¿Hay peleas entre el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil para cubrir determinados espacios en estas misiones en el exterior? Lo comento porque mi última misión en el exterior fue en Afganistán. Estuve en el 2015 y los representantes de policías que estaban, de cuerpos policiales, era Guardia Civil por parte nuestra, Carabinieri por parte italiana. Yo estaba de jefe de Estado Mayor del mando regional y nuestra relación no solo era con el ejército afgano, sino con todos los cuerpos de policía que tenían, de la policía de frontera hasta las policías que tenían locales en las localidades. Y nuestra misión era precisamente esa monitorización, asistencia a ese personal de la policía afgana, que se realizaba a través de equipos de Carabinieri, porque la Guardia Civil no estaba participando en ese momento en los equipos. Mi pregunta va un poco al hilo de, en el caso de optar a cubrir esos puestos en este tipo de misiones, que son misiones de OTAN, pero que hay un asesoramiento a cuerpos policiales de otros países, la Policía Nacional pretende, tiene intención, le gustaría participar igual que participa o puede participar la Guardia Civil, Carabinieri o la Gendarmería francesa. Sí, yo de hecho ahora mismo estoy haciendo un curso de la Unión Europea en Seguridad y Defensa y sí pregunto a veces por qué no se invita personal civil para esas cuestiones. Bueno, pues el problema yo creo aquí es la naturaleza militar o civil del cuerpo o de las misiones. Por ejemplo, en Irak sí que nos hizo una petición desde el Secretario de Estado para mandar a determinados funcionarios y al final se decidió que el perfil tenía que ser militar. Entonces, en determinados casos, la policía no puede participar simplemente porque se decide que es de un nivel determinado y es para militares. En el caso de los civiles, pues efectivamente, Guardia Civil también opta a las civiles. O sea, en el caso de Guardia Civil optan a los dos, a las de militares y a las de civiles. Bueno, pues lógicamente esto está en las prioridades de los cuerpos. Cada uno decide en su estrategia cuál es la zona prioritaria o en qué despliegues debe estar. Pero sí es cierto, bueno, claro, obviamente las de la OTAN nosotros no vamos a estar, pero sí en las de Naciones Unidas y en las de la Unión Europea cada vez coincidimos más de ambos cuerpos, tanto de policía como de Guardia Civil, y coincidimos con cuerpos militares, con gendarmes o con carabinieri. Eso sí, cada vez nos encontramos más con esa dicotomía. Lógicamente, cada cuerpo tiene sus prioridades, tiene su estrategia. Sí hay mecanismos de coordinación, en la Secretaría de Estado sí que se nos convoca muchas veces para dirimir determinadas cuestiones. Pero yo creo que dentro de la licitud, si es lícito a lo que cada uno opta, pues se le debe dejar cierta libertad para que pueda hacerlo, si es que son los mayores especialistas. Nosotros al final nuestro modelo es el del especialista. Si yo tengo un especialista que pueda hacer muy bien su trabajo, pues creo que debe ser el que debe ir a determinada misión, ya sea de paz o sea internacional. Esa es nuestra forma de verlo. Vale, gracias. Muy bien, ¿vamos? Sí. Nos enteramos, así nos enteramos. Yo voy a decir, Muchas gracias. yo estuve en la primera misión, era
del ejército, o sea, y entonces pues tuve que ir cuando se intentaron allá en Marruecos. Y al principio nos parecía al ejército que el mando unificado no se entendía, pero aparentemente no se entendía, pero cuando se reunían en serio, que yo creo que era todos los días, se entendían, porque al día siguiente las órdenes eran claras para todos. Y no había ninguna discusión entre los mandos coordinados, lo cual era un ejemplo para los que íbamos allí, pues porque no porque nos tocaron, sino por el cargo que teníamos. Y no hubo ningún problema grande, ningún problema serio, que hubiera discusiones entre ejército y entre policía y guardia civil, ninguna. Lo que hay que decir que el mando unificado funciona. Bueno, por poner un ejemplo que es muy gráfico, ahora mismo en Bangui sí que tenemos, hay una misión de Unión Europea que lleva un coronel español del ejército y allí están los policías y a mí me están mandando fotos continuamente de que se hacen estas actividades, o en El Mundo han publicado un reportaje hace poco sobre cómo trabaja el contingente español incluyendo a fuerzas y cuerpos de seguridad y al ejército. Entonces, bueno, yo me quiero quedar con esos ejemplos en los que en circunstancias complicadas, porque obviamente están ahora en República Centroamericana, no es un sitio fácil, pues se encuentra la vía o la forma de colaborar adecuadamente y al final todo fluye. Yo creo que es un poco voluntad, ¿no? Querer hacerlo, más que imponerlo de alguna manera. Si uno quiere que las cosas funcionen, lógicamente vamos a encontrar ese apoyo. Y la verdad es que en el ejército, nuestras experiencias con el ejército son estupendas, son fantásticas. Pero explicando y dando, y dando una visión de lo que se va a hacer, creo que es lo más interesante. Cuando nos explicaba que tenemos eso, cuando el bombardeo de bombardeo allí a todos los puestos, entonces entendimos todos que esto no era un juego, que era una cosa real que estábamos sabiendo y que gracias al mando unificado salimos ilesos. No me tocó ningún ¿Alguno más? ¿Alguna pregunta más? Las jóvenes que están allí tienen que decir algo. Con los jóvenes. Es que ya son de casa. Ya se lo saben, ya se lo saben. Y si no me lo pueden preguntar por el pasillo. O sea que ya conocen todo. Sí, son de despertarse. ¿Alguno quiere preguntar alguna cosa de otros cuerpos? Ejército de tierra, aire. Bueno, el ejército de tierra ya el coronel nos ha indicado que es su maniobra fenomenal. Yo, monseñor, con tu permiso, ¿qué va a pasar con el Brexit? ¿Nos va a afectar algo en la coordinación internacional, la cooperación internacional con la policía del Reino Unido, el tema del Brexit, o no es un tema? Bueno, es un tema más bien económico-político que no un tema de seguridad. Bueno, vamos a ver, Reino Unido tiene un problema importante de seguridad que se ha demostrado porque han sufrido muchos atentados. A ver, la idea de Reino Unido en materia de seguridad es intentar quedarse más o menos como están. ¿Qué ocurre? Pues, por ejemplo, Europol tiene acuerdos estratégicos y acuerdos operativos con determinados países que no son miembros de la Unión Europea. Yo entiendo que ellos van a crear también un estatus similar y poder utilizar de alguna manera los instrumentos de Europol en los que ellos han invertido, porque es un modelo muy similar al británico. Ahí van a buscar esa solución, el firmar un acuerdo con un tercero que le permita más o menos utilizar todos los instrumentos de Europol. En temas bilaterales, pues bueno, tradicionalmente con España han tenido una relación muy buena. Yo creo que donde no se pueda llegar con la legislación europea se buscará un acuerdo bilateral para poder seguir colaborando. Pero sí, efectivamente, en materia de seguridad deberían ser muy cuidadosos. Y nosotros, personalmente, opino que deberíamos ser un poquito más exigentes con ellos. Y ya que se van del Brexit, pues poder afinar un poco en determinadas áreas que a lo mejor no tenemos la colaboración deseada. O sea, yo creo que ahí en materia de interior tenemos que ser un pelín ambiciosos y exigir un poco más. Creo que te sabes la lección. No estaba preparada la pregunta. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues un fuerte aplauso.